Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga, buen reposo para todos, ya estamos conectados a través de las redes, bendiciones para todos, buen reposo. Así que vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Ya estamos a través de Instagram, a través de Facebook y a través del canal de YouTube, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Así que vamos a iniciar el mensaje de hoy. Vamos a orar al Padre, que Él a través de su palabra y a través de su espíritu pueda hablar a tu vida, a tu corazón, y este mensaje pueda ser de edificación y de luz a tu vida. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo. Gracias, Yahweh, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el Ministerio de Senda Antigua, por la vida de mis hermanos, por cada uno de mis amigos, por todo aquel que esté escuchando este mensaje, que este mensaje sea de bendición para sus vidas, que puedan entender la verdad de la salvación, que puedan entender la verdad de tu palabra, de tus escrituras, y que ellos hoy puedan recibir luz, bendición a través de este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Y el título se llama ¿Podrá la fe salvarte? Y eso es una pregunta que te hago hoy a través de este mensaje. ¿Podrá la fe salvarte? ¿Podrá la fe salvarte? Es decir, que la salvación es por fe. ¿Eso dice la Escritura? ¿Eso dice la Biblia? Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Pero es una pregunta que tenemos que entender. ¿Podrá la fe salvarnos? Y sabemos que el apóstol Pablo dice que la salvación es por medio de la fe, no por obras. Y ahora vamos a ver los versículos. ¿Por qué? Porque si es por obras, sería a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro conocimiento, a través de las buenas obras que podamos llegar a hacer. Pero la salvación es por fe, a través de la gracia, es decir, un regalo que nosotros no merecemos. Pero este es un mensaje que va a cambiar tu fe. A muchos le va a cambiar la fe. A otros los va a confrontar. A otros no les va a gustar este mensaje. Porque es un mensaje que cuestiona realmente nuestra fe. Si nuestra fe realmente es verdadera, es genuina delante del Padre. Y saben que sin fe es imposible agradar a Yahweh. Dice que el que pide en oración y duda está pecando. ¿Por qué? Porque hay que pedir con fe. Por eso este mensaje es un mensaje de exhortación, es un mensaje que te va a confrontar y que va a exponer tu fe. Si realmente tu fe es genuina o no. ¿Saben por qué? Porque muchas personas viven con una fe fingida, falsa, que no es original. Una fe que si es probada por fuego, si es probada, claramente es muy probable que se destruya, que se desintegre. ¿Por qué? Porque no es una verdadera fe. Entonces tenemos que ir a la Escritura y a la palabra de Yahweh y entender qué es la fe. La fe en el hebreo es emuná, que significa convicción, certeza, seguridad. Entonces Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que espero. ¿Qué es certero? Seguridad. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es ser convencido? Estar seguro. Estar convencido es decir, yo sé que existe, yo sé que está, aunque mis ojos naturales no lo vean, aunque en este mundo físico no se pueda percibir, existe, es real, Yahweh, su palabra, su Hijo, su Espíritu. Pocas personas entienden realmente lo que es la fe. La fe no es tocar una imagen. La fe no es tocar
algo físico, pedirle algo físico, pedirle a un muñeco, pedirle a un pedazo de madera, yeso, pedirle a una persona, tocarlo, palparlo, eso no es la fe. La fe, que es en hebreo emuná, es tener seguridad y convicción de lo que no vemos físicamente. Es decir, que la verdadera fe es espiritual. La verdadera fe se activa en el mundo espiritual. Se activa en la dimensión espiritual. La seguridad y la convicción. Por eso este mensaje te va a llevar a cuestionar tu fe. Si es realmente verdadera o no. Porque muchas personas dicen, yo creo en Yahweh, yo creo en el Mesías, yo creo en su espíritu, yo creo en su palabra, yo creo que si el Mesías viene yo me voy a ir. Sí, pero ese creer hay que ver si realmente es real o no. Porque la verdadera fe tiene un sustento. La verdadera fe tiene raíces. La verdadera fe tiene frutos. Por eso dice el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta. Podemos tener seguridad, convicción en el Padre, pero si esa seguridad y convicción no tiene fruto espiritual en nuestras vidas, es falsa. Es fácil decir, yo creo en Yahweh, yo creo en el Padre, cuando está todo bien. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la necesidad, cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas, ahí es donde realmente sale nuestra verdadera fe. La mayoría de las personas que son creyentes, la mayoría de las personas que son hijos e hijas de Yahweh, tienen una fe religiosa y no verdadera. Una cosa es tener una fe religiosa, otra cosa es tener una fe verdadera. Una emuná, seguridad, convicción ante el Padre. ¿Qué es una fe religiosa? Vuelvo a decir, una fe religiosa es creer en algo que veo. Es apoyarme en algo que veo. Es querer tocar sabiendo que si toco voy a recibir un milagro. Esa es la fe religiosa. Porque la verdadera fe es invisible al mundo físico, porque es en lo espiritual. Y este es un mensaje muy importante de tener presente. Si yo te hago una pregunta, ¿vos creés que sos salvo? ¿Vos creés que sos salva? Me van a decir sí. ¿Por qué? Porque yo creo, tengo fe en Yahweh, en su Hijo. Ok. Ahora demostrame que realmente sos salvo, sos salva por tus frutos. Quiero ver frutos espirituales en tu vida. Porque si no hay frutos espirituales a través del Espíritu de Yahweh, quiero decirte que tenés una fe religiosa. Por eso es importante entender la palabra de Yahweh con respecto a la fe. La fe sin obras es muerta. No obras físicas, obras terrenales, sino espirituales. Porque la salvación no es por obras terrenales, sino es por fe. Pero la fe sin obras espirituales es muerta. Es decir, que tenemos que tener frutos espirituales en nuestra vida. Los frutos del Espíritu de Yahweh tienen que fluir en nuestra vida. El Espíritu de Yahweh tiene que fluir, los dones del Espíritu de Yahweh tienen que fluir en nuestra vida, los frutos espirituales tienen que fluir, porque el mismo Mesías dijo, por sus frutos los conocerán, no porque si predican bien, no porque si saben Torá, no porque si leen en hebreo o hablan en hebreo, no porque se vistan así, no porque vayan a Israel, no porque digan raíces hebreas o mesianismo, o digan lo que digan, por sus frutos los conocerán. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿están los frutos del Espíritu del Padre en nosotros? ¿Es la señal de que el Espíritu de Yahweh está en nosotros? ¿Hay amor? ¿Hay paz?
hay bondad, hay mansedumbre, hay templanza, fe, dominio propio. Están los frutos, están los dones fluyendo en nuestras vidas. Y miren lo que dice la Escritura claramente acá, capítulo 2, versículo 14 dice: hermanos, si alguno dice tener fe, escuchen este versículo, hermanos, si alguno dice tener fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarlo? Y este versículo es clave, porque es el versículo principal de este mensaje. ¿Por qué está diciendo ahí? El autor de la carta dice: hermanos, si uno dice tener fe en el Padre, tener fe en el Mesías, tener fe en la Torá, en la palabra, pero no tiene obras. ¿Qué obras? Espirituales. Esas obras son frutos. Lo que pasa es que cuando muchas personas estudian la Biblia en el español, en la versión Reina Valera, entienden que esas obras son de portarse bien. Y la persona religiosa cree que si se porta bien y ayuda al necesitado, ya se gana la salvación. Y no es por obras humanas, no es por obras terrenales que ganamos la salvación, que la obtenemos, sino es por fe, por convicción y seguridad de creer quién es Yahweh, su Hijo, de creer en su palabra. Pero esas obras que está hablando el autor acá, está hablando claramente de obras espirituales. Si alguno dice tener fe y no tiene obras espirituales, no tiene frutos espirituales que demuestren intimidad con Yahweh, con el Creador, ¿podrá la fe salvarlo? Quiero decirles que el que no tiene frutos espirituales, la fe que tienen no lo salvará. ¿Saben por qué? Porque es una falsa fe. Si alguien dice: yo amo a Yahweh, yo amo al Mesías, yo tengo al Espíritu, yo leo la Biblia, yo oro, pero vive en la carne, vive en el pecado, vive en la maldad, vive en la rebeldía contra el Padre, vive haciendo daño, tiene una falsa fe, porque su fe no tiene frutos espirituales. No, pero ayuda al necesitado, está con la gente, pero si no tiene frutos espirituales, realmente no es un hijo de Yahweh. Si no hay frutos espirituales, la fe que tiene esa persona es una fe religiosa, una falsa fe. Porque la fe religiosa es tocar, es ver para creer. Y esa es la falsa fe. Por eso dice: hermanos, si alguno dice tener fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarlo? Te voy a hacer una pregunta. Si tu fe no tiene frutos espirituales, ¿podrá tu fe salvarte? ¿No te va a salvar? Cuando venga el Mesías te vas a quedar. Porque no se trata de que nosotros hagamos buenas obras para recibir salvación. Es al revés. Se trata de tener una vida espiritual, de tener una comunión con el Padre cada día a través de su Espíritu, y si el Espíritu de santidad está en nosotros, producirá frutos. Él en nosotros, no nosotros, Él en nosotros. Y esos frutos espirituales van a ser la señal de que nuestra fe es genuina, verdadera. Saben que hay muchas personas, hermanos, hermanas, en diferentes partes del mundo, en diferentes países, que dicen tener fe en el Padre, en el Creador, en el Hijo. Pero esa fe, cuando vienen golpes, cuando vienen tornados, cuando vienen tormentas, cuando cae granizo, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones difíciles, dejan de buscar de Yahweh. Dejan de congregar, dejan de orar, dejan de leer la Escritura. ¿Por qué? Porque tenían una fe falsa, una fe religiosa. Pero los hermanos que son golpeados, criticados, juzgados, que tienen pruebas de enfermedad, falta de dinero, problemas de matrimonio, problemas de la familia, cualquier situación
que tengan pasando en su vida. Pueden ser golpeados, pueden bajar los brazos, pueden perder las fuerzas, pero siguen adelante a pesar de todo. Siguen en la senda antigua, siguen en la luz, siguen en la verdad, siguen y siguen. ¿Por qué? Porque su fe es verdadera. Por sus frutos los conocerán. Frutos que vienen a través del Espíritu del Padre en nosotros, al tener una intimidad con Yahweh. No hay otra manera de tener frutos espirituales, de tener una intimidad con el Padre. Por eso Santiago dice, la fe sin obras. ¿Cuáles obras? ¿Obras físicas? ¿Terrenales? No. Porque la fe no es terrenal. La fe no es física, sino espiritual. Por eso son obras espirituales. El que dice que las obras son terrenales y que hay que hacer bien las cosas y ayudar a la gente para tener fe y ser salvo, es una fe religiosa. Es una falsa fe. Porque lo que está diciendo acá Santiago, el que dice tener fe, seguridad y convicción en Yahweh y en su Hijo, pero no tiene frutos espirituales, porque la fe es espiritual, es una falsa fe, está diciendo él. La fe sin obras está muerta. ¿Y qué significa que esté muerta esa fe? Que no es verdadera, porque la fe verdadera es espiritual, y la fe espiritual es la que tiene vida. Es cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, cuando vienen los golpes, cuando viene la necesidad, cuando viene la oscuridad, y uno dice, ay, no doy más, estoy cansado, ya no doy más, es mucho esto para mí, pero Padre, dame fuerzas, Padre, ayúdame, tengo que seguir adelante, y esa fe que tenemos a través del Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Yahweh se manifiesta de tal manera que comienza a empezar a haber frutos, y comenzamos a tener búsqueda del Padre, intercesión con el Padre, clamor con el Padre, y el Espíritu de Yahweh empieza a fluir, y esos frutos comienzan a salir, y eso hace que sigamos adelante. Podemos caer, podemos tropezar, podemos desviarnos, pero seguimos en la senda antigua, porque nuestra fe es verdadera. Y cuando alguien tiene una fe verdadera, pase lo que pase, seguirá adelante. Por eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y significa que no es verdadera, porque no tiene frutos espirituales. Entonces, si la fe es espiritual, sus obras también tienen que ser espirituales. La fe no es física, la fe no es terrenal. Esa es una falsa fe, es una fe religiosa. La fe verdadera es espiritual y sus obras son espirituales. Sus frutos son espirituales. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos viene del Padre. El creer y tener convicción y seguridad de quién es Yahweh, quién es su Hijo y quién es su Espíritu viene del Padre a través de su Espíritu. Por eso dice Romanos 12:3, dice Pablo, todos han recibido una medida de fe. Todos pueden creer en el Creador, todos pueden tener convicción y seguridad de Él, pero eso depende de cada uno. Pero la verdadera fe se activa cuando el Espíritu de Yahweh comienza a obrar en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Yahweh, Hebreos 11:6. No se puede agradar, no se puede obedecer a Yahweh sin fe. No se puede buscar a Yahweh sin fe. Aquel que se presente delante de Yahweh, dice la Escritura, crea que Él está disponible, esperando el clamor, esperando la oración. Por eso cuando
hacemos las reuniones de oración en vivo, en el ministerio, cada 15 días, siempre le digo a los hermanos, oren con fe, oren con seguridad, sabiendo que el Padre nos está escuchando, no por nuestra propia cuenta, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino porque el Espíritu del Padre mora en nosotros, vive en nosotros y a través de Él se manifiesta al Padre, porque Él dice que Él intercede por nosotros, porque Él es nuestro consolador, porque Él es nuestro ayudador. Por eso dice 2 Corintios 5:7, dice Pablo, caminemos, vivamos por fe y no por vista. ¿Ven la diferencia? Caminen, vivan por fe, no por vista. ¿Por qué? Porque la fe es espiritual. La fe ve lo que en el mundo físico no se ve. La fe ve lo que se ve en el mundo espiritual. Si caminamos por vista, no caminamos por fe, porque la fe es espiritual. Si caminamos por vista, caminamos con una fe falsa, que es una fe religiosa. Para creer necesito tocar. Para creer necesito ver. Si no, no creo. Eso es una falsa fe. Por eso sin fe es imposible agradar al Padre. Vivamos por fe y no por vista. ¿Qué es vivir por vista? Saber que estoy pasando un problema de salud, estoy pasando un problema en la familia, estoy pasando un problema que me está agobiando, estoy pasando una tormenta en mi vida. Esa es la vista. Ese es el mundo natural. Pero cuando estemos pasando las tormentas, los tornados, el huracán, el maremoto, lo que sea, tenemos que activar la fe, y eso lo hacemos a través de la comunión con el Padre. Porque es el Espíritu de Santidad que va a obrar en nosotros. Y vamos a ¿qué? A empezar a caminar por fe a través del Espíritu del Padre. Entonces vamos a ver lo que el Padre nos está revelando. Vamos a creer lo que el Padre nos está hablando. ¿Cómo? Buscando la palabra de Yahweh, buscando la Biblia, leyendo las Escrituras. Por eso dice, caminen por fe y no por vista. Caminen bajo el mundo espiritual y no bajo este mundo terrenal. Viven en comunión con el Padre a través de la fe, porque la fe es espiritual, no es terrenal. Por eso, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Dónde? En el mundo espiritual. ¿Se entiende? Cuando dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera. Yo sé que el Padre me va a bendecir. Yo sé que el Padre va a abrir la puerta. Yo sé que el Padre me va a sanar. Yo sé que el Padre va a restaurar mi vida. Que va a restaurar mi familia. Yo sé, pero ¿dónde sabes? En el mundo espiritual. Porque esa es la fe. La certeza de lo que espero. Es la certeza de que esperás que el Padre va a obrar en su tiempo en el mundo espiritual. Y cuando Él diga ahora, eso lo que Él tiene, esa bendición que Él tiene preparada en el mundo espiritual, va a pasar al mundo físico. Esa es la verdadera fe. La fe es la certeza de lo que espero en el mundo espiritual hacia el mundo físico. La fe es la convicción de lo que no veo en el mundo físico, pero sí existe en el mundo espiritual, que lo tiene el Padre. Esa es la verdadera fe, hermanos. La fe es espiritual. La fe no es terrenal. La fe no es física. Por eso la verdadera fe tiene frutos espirituales, no frutos terrenales, no frutos hechos por el hombre. Porque la falsa fe es una falsa fe religiosa, una fe terrenal, física. La verdadera fe es espiritual. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿podrá la fe salvarte? Si tu fe es verdadera y tenés frutos espirituales, te va a salvar. Pero si tenés una fe falsa, terrenal, física, que tu fe necesita ver, tocar, para creer, quiero decirte que te vas a perder.
tu alma se va a perder cuando te llegue la hora de morir o cuando el Mesías regrese en las nubes. La verdadera fe sí nos salva. ¿Por qué? Porque es por gracia. La palabra gracia en el hebreo es gesed, que significa regalo. Un regalo que no merecemos. Un favor que no merecemos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la presencia de nuestro Padre Celestial por causa del pecado. Pero gracias a la sangre del Cordero, el Hijo de Yahweh, Él derramó su sangre para perdón de pecados, justificación, santificación y vida eterna. Por eso somos salvos por gracia, no por obras. Por eso la verdadera fe nos salva por un regalo que Yahweh nos da. Y que ese regalo es su amor hacia su creación y hacia su pueblo. Por eso dice que la verdadera fe nos salva. Si fuera una falsa fe, sería por obras. Si fuera una falsa fe, sería por hechos humanos, terrenales. Pero esa no es la verdadera fe. La verdadera fe sí nos salva, porque la salvación es por fe, porque la salvación es a través de una fe espiritual que tiene frutos espirituales, que señala una relación con Yahweh, una relación y una intimidad con Él. Y yo siempre doy el mismo ejemplo de los ladrones con el Mesías. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Uno se arrepintió de sus pecados y otro no. El que se arrepintió le dijo: te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro, te confirmo, vas a estar en el cielo, en el paraíso, en el reino de mi Padre, el reino de los cielos, porque tu fe te ha salvado. Y él vivió una vida torcida, una vida pecadora, una vida de rebeldía delante del Creador, el ladrón, pero se arrepintió, creyó en el Mesías, creyó en quién era él, creyó en su sacrificio. ¿Qué significa esto? Que la verdadera fe es espiritual y la verdadera fe transforma a las personas, cambia a las personas. Porque hay muchos que dicen tener fe en el Padre, tener fe en el Hijo, pero sus frutos no lo demuestran. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta una persona que tenga el espíritu de Yahweh, el espíritu de santidad y tenga frutos espirituales? Es especial. Marca la diferencia. Cómo habla, cómo se mueve, dónde está. ¿Por qué? Porque no es la persona, es el espíritu del Padre en él. Es el espíritu del Padre en ella. Esa es la diferencia. No está buscando resaltar. No está buscando decir: miren, yo tengo la unción, yo tengo esto, yo. No está queriendo resaltar de los demás. No es soberbio, no es orgulloso, no es altivo, o orgullosa, o soberbia, o altiva, en el caso de hombre o mujer. No anda en la carne, no anda bajo las obras de la carne, no tiene envidia, no tiene celos, no busca contienda, no hace chimento, no murmura, no habla atrás del mal de los hermanos. El que tiene una intimidad con el Padre, el que tiene el espíritu de santidad, el que es una persona espiritual, sea hombre o mujer, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu es señal de intimidad con el Padre. Por eso dice: somos salvos por fe y no por obras humanas y terrenales. No por obras humanas, sino por obras espirituales. Somos salvos por gracia, por medio, canal, puente de la fe, de la convicción, de la seguridad y de la certeza que Yahshua, que es su verdadero nombre en hebreo, que lo conocemos como Jesús en español, Yahshua, el yo soy salva, el Hijo de Yahweh, nombre sobre todo nombre, en él hay salvación. Esa es la fe.
la verdadera fe. Porque Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie llegue al cielo y diga, no, yo prediqué a 10.000 personas. Yo sané enfermos, miles. Yo hice milagros, miles. Yo ayudé a los pobres, yo. No. Vos no hiciste nada, yo no hice nada. El que hace acá las cosas es Yahweh a través de su Espíritu. Porque somos llamados por medio de Yahshua, el Hijo de Yahweh, para buenas obras. Ahí está la diferencia. ¿Quién es aquel que tiene el Espíritu de Yahweh? ¿Quién es aquel que tiene los frutos del Espíritu de Yahweh? ¿Quién es aquel que tiene la verdadera fe espiritual? Los que hacen buenas obras. Y esas buenas obras son las que preparó de antemano Yahweh. Predestinación. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas nuevas de salvación. Llevar la salvación, llevar el perdón, llevar la justificación, llevar la misericordia, llevar el amor de Yahweh. ¿A dónde? A las naciones. Esas son las buenas obras. Obviamente que a través de frutos y buenas obras espirituales vienen las físicas, pero primero están las espirituales. ¿De qué me sirve ayudar a un necesitado si no tengo frutos espirituales? Por eso Yahshua le dijo a los fariseos, ¿de qué le sirve dar el diezmo? ¿De qué le sirve guardar los mandamientos? ¿De qué le sirve cumplir los mandamientos si no tienen justicia, no tienen misericordia, no tienen amor, si no tienen frutos espirituales? Entonces la fe verdadera es espiritual y tiene obras espirituales. Entonces, ¿por medio de quién podemos tener obras espirituales? Por medio del Espíritu de Santidad de Yahweh. ¿Y cuáles son las obras espirituales? Los frutos espirituales. Ahora mismo el Espíritu de Yahweh está haciendo un fruto espiritual, una obra espiritual a través de este vaso. Porque es el Espíritu de Yahweh hablando. Porque este mensaje vino del Padre para sus hijos. Es decir, que Yahweh nos llama a esta tierra, a este mundo, a hacer obras espirituales. Y las obras espirituales es un reflejo de obras naturales, físicas. Entonces, cuando dice la Biblia ahí en Santiago, la fe sin obras es muerta. Lo que está diciendo, la fe, vamos más profundo, la fe que es espiritual, si no tienes obras espirituales, está muerta espiritualmente. Es decir, es una falsa fe. Pero si tu fe es espiritual y tiene obras espirituales, esas obras espirituales son señales de que el Espíritu de Yahweh está contigo y que el Espíritu de Yahweh te da frutos espirituales. ¿Por qué? Porque los frutos espirituales producen obras espirituales. ¿Y qué son las obras espirituales? Un claro ejemplo, perdonar a alguien que nos lastimó, perdonar a alguien que nos arruinó la vida. Eso es una obra espiritual que solo viene a través del Padre por medio de su Espíritu. Y podemos nombrar muchísimas. Pero esas obras espirituales y esos frutos espirituales es la manifestación del Espíritu de Yahweh en nosotros por medio de nuestra intimidad con Él. Esas obras espirituales y esos frutos espirituales no te la da un pastor, no te la da una iglesia, no te la da un ministerio, no te lo da el apóstol, el profeta, quien sea, no te lo da el hombre, te lo da el Padre al tener intimidad con Él por medio de su Espíritu. Entonces, ¿cuáles son las obras espirituales? ¿Cuáles son los frutos espirituales? Gálatas 5, amor, paz, bondad, benignidad,
mansedumbre, templanza, fe, gozo, paciencia. Es decir, que somos como árboles, dice Jeremías, plantados junto a la corriente. Esa corriente es el Espíritu de Yahweh. Árboles espirituales que debemos dar buen fruto. Porque el árbol bueno no puede dar mal fruto, porque tiene el Espíritu de Yahweh, porque tiene la verdadera fe. Entonces va a dar buen fruto. Pero el árbol malo es el que está en la carne, el que da frutos de la carne, que son las obras de la carne. Celos, contienda, ira, pleitos, herejías, orgías, borracheras, brujería, hechicería, todas son las obras de la carne, es decir, las obras del pecado. Y ese es el árbol malo. Y el árbol malo no puede dar buen fruto. Por eso dice, por sus frutos los conocerán. Una fuente de agua dulce no puede dar agua amarga. No puede. Y una fuente de agua amarga no puede dar agua dulce. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es lo que nosotros soltamos, decimos, hacemos. Entonces, si hay luz en nuestro interior, reflejará el exterior. Si hay tinieblas en nuestro interior, reflejará el exterior. Por eso, el primer fruto es fundamental en los hijos de Yahweh, que es el amor. ¿Qué es amor? Entregar. Dar. Sin amor nada somos. Podemos profetizar, podemos hablar en lenguas, podemos predicar, podemos ir acá, podemos ir allá, podemos vender todo lo que tenemos, podemos ayudar a los pobres, pero si no hay amor, amar a Yahweh sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Saben, hermanos? ¿Cuánto le falta al pueblo de Yahweh amor? Si realmente fluiría el fruto del amor en el pueblo de Yahweh, estoy hablando en todo el pueblo de Yahweh en las naciones, no habría tanta obra de la carne. Por eso dentro de unas semanas voy a dar un mensaje que Yahweh me dio estos días, que se llama las obras de la carne. Porque muchos hijos de Yahweh viven en la carne y no viven en el Espíritu de Santidad. Muchos hermanos dentro de las congregaciones, dentro del pueblo y dentro también de este ministerio, están viviendo bajo la carne. Y vivir bajo la carne produce muerte. ¿Por qué? Porque no están viviendo en el Espíritu, están viviendo en la carne. Y la carne habita el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y muchos hermanos no se están dando cuenta. Y Yahweh está exhortando a su pueblo, que dejen de vivir en la carne. Y los que viven en la carne no viven en el Espíritu. Y los que no viven en el Espíritu no viven en las obras buenas que Yahweh determinó. Y los que no tienen obras espirituales buenas no tienen frutos espirituales. En conclusión, no tienen amor. Pero no el amor humano, el amor de Yahweh. De ponerse en el lugar del otro. De tener misericordia por las almas. De ayudar. De ser buenas personas. De pensar bien. De no dañar al prójimo, de no dañar a los demás, de no clavarle el puñal por la espalda. Falta amor en el pueblo de Yahweh. Pero no el amor nuestro, el amor que viene del Padre a través de su Espíritu. Porque Yahweh es amor. Porque Yahweh se entregó. Porque Yahweh se dio y dio a su único Hijo por nosotros. Y claramente dice Juan, ¿cómo podemos saber si somos hijos de Yahweh? Si tenemos el amor de Yahweh en nosotros. Porque si no tenemos el amor de Yahweh, quiero decirte que tenés una falsa fe, una fe religiosa y vivís en la carne. Y si estás en ese estado, hoy es el día que te arrepientas y te vuelvas a Yahweh. Entonces, cuando está hablando de la fe sin obras, está hablando de una fe espiritual. Con obras espirituales. Y las obras espirituales vienen a través de los frutos espirituales que el Espíritu de Yahweh nos da cuando Él vive en nosotros.
Por eso dice Jeremías 17:8, como árboles plantados juntamente a la corriente de agua de vida, y dará su fruto a su tiempo. ¿Cómo van a ser los frutos del Espíritu de Dios en nosotros? A su tiempo. Va a llevar un tiempo. Puede llevar meses, años, décadas. Menguamos y Él crece en nosotros. Morimos y Él crece en nosotros. Como árboles plantados, como hijos de Yahweh, árboles plantados junto al Ruach de Yahweh. A su tiempo daremos frutos espirituales. Por eso Yahweh nos está llamando a ser árboles buenos, que den buen fruto. Por eso cuando estudiamos acerca de los frutos espirituales, siempre doy el ejemplo de Génesis, de Bereshit, desde el principio. ¿Por qué? Porque Satanás se vistió de serpiente, engañó a Eva, y Eva contaminó claramente a Adán, lo influenció y Adán comió. Y Satanás estaba vestido de serpiente en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y es interesante porque Satanás, que su nombre en original es Lucifer, lucero de la mañana, conociendo el bien, conoció el mal. Es decir, que el mal existió desde el principio. Por eso vemos que así hoy está la humanidad, así está el ser humano. Tiene dos maneras de vivir en esta tierra. O come del árbol de la vida, que es el Mesías, Yahshua, o come del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque Satanás siempre te va a traer una verdad mezclada con una mentira. Satanás siempre va a querer engañarte, desviarte, va a querer traicionarte para alejarte del árbol de la vida que representa a Yahshua. Por eso Yahshua dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque había una vid falsa en el principio. Por eso él dijo, por sus frutos los van a conocer. La fe sin obra es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque es falsa. Si decimos tener fe en Yahweh y en su Hijo, y no tenemos frutos espirituales, tenemos una fe falsa, una fe muerta, una fe que está bajo vista y no en el mundo espiritual, vista de este mundo, vista terrenal. Miren el ejemplo de lo que dice Génesis a través de la fe. ¿No fue justificado Abraham por sus obras? Y es una gran pregunta. ¿Qué obras? ¿Porque se portó bien? ¿Porque hizo lo que tenía que hacer? ¿Qué obras está hablando? Las obras espirituales. Porque Abraham dice que fue el padre de la fe. ¿Qué significa padre de la fe? El primero en creer en Yahweh, de una manera sobrenatural. El padre de la fe, de la emuná, de la convicción, de la seguridad del Padre a Yahweh. Por eso él entregó lo que más amaba, que era su Hijo. ¿No fue justificado Abraham por sus obras? ¿Qué obras? Espirituales, por medio de la fe. Porque la fe tiene obras espirituales. ¿Cuándo? Cuando ofreció a su Hijo. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, fue el padre de la fe. Por eso el hombre es justificado ante Yahweh por sus obras y no solamente por la fe. Es fácil decir yo tengo fe, como hay un canto, hay una canción, yo tengo fe que el mundo va a cambiar. Todos podemos tener fe en la boca, pero los frutos no todos los tienen. Si hay una verdadera fe, esa fe es espiritual y a la misma vez va unida con obras espirituales que vienen a través de los frutos espirituales del Espíritu del Padre en una intimidad con Él.
Porque las obras espirituales están unidas con la fe, porque es una verdadera fe. Si la fe no tiene obras espirituales, es una falsa fe. Por eso la fe sin obras es muerta. Y yo le doy tanto gracias a Yahweh, agradecimiento, porque este mensaje, hermanos, me lo ha dado el Padre, me lo ha revelado Él. Porque es un mensaje que si vos lo entendés, tu fe cambia, ya no es la misma de antes. Porque es fácil ir a una iglesia y decir, ¿cuántos hermanos tienen fe en Jesucristo? O en el Mesías, o en Dios, o en Yahweh. Todos tenemos fe. Pero ¿cuántos tienen frutos espirituales? ¿Cuántos tienen obras espirituales? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Santidad del Padre? Porque si no lo tienen una falsa fe. Y si tienen una falsa fe, cuando se mueran, o cuando el Mesías regrese por segunda vez en las nubes, se van a quedar, o se van a perder. Para cerrar este mensaje, ¿entiendes ahora la fe? ¿Entiendes lo que es la fe ahora? ¿Entiendes cuando lees en Santiago que dice la fe sin obra es muerta? Es imposible agradar a Yahweh sin fe. ¿Podrá la fe salvarte? ¿Podrá tu fe salvarte? Y si tu fe no te salva, porque te diste cuenta que tenés una falsa fe, es tiempo que te arrepientas delante del Padre y le pidas que te llene de su Espíritu, para que el Espíritu de Santidad que vive y mora en ti, comience a tener buenas obras espirituales en ti y comience a ver frutos espirituales. Entonces tu verdadera fe espiritual que viene a través del Espíritu de Santidad va a ser genuina, porque va a cumplir el propósito de lo que realmente Yahweh determinó. Como árboles plantados, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Si tienes verdadera fe, serás salvo. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Bendecimos en nombre de Yahweh. Tremendo mensaje que el Padre nos regala hoy. Bendecimos en nombre de Yahweh. Que este mensaje, que esta palabra pueda dar fruto espiritual en tu vida. Y si tuviste una fe religiosa hasta ahora, es tiempo de que mueras esa fe, rompas esa fe, destruyas y comience una nueva fe, una fe verdadera, una emuná, una convicción, una seguridad al Padre. Que empieces a caminar por fe en lo sobrenatural, en lo espiritual y no por vista. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Padre nos está pidiendo. El Padre nos está diciendo, ¿tienen realmente una verdadera fe? Si tienen una verdadera fe, tiene que haber frutos espirituales, tiene que haber obras. Él está dispuesto a derramar de su espíritu a todo aquel que pida que sea lleno de su espíritu. ¿Para qué? Para que comience a tener una vida espiritual, una intimidad con el Padre. Y a través de esa intimidad tener obras espirituales y frutos espirituales para marcar la diferencia. Porque la salvación es por fe, la verdadera fe. Por eso cuando leemos la Escritura decimos, si la salvación es por fe y no por obras, ¿por qué Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Porque son dos obras. Obras terrenales y obras espirituales. Porque la salvación es por fe, no por obras terrenales. Pero la fe sin obras espirituales no es la verdadera fe, porque la fe es espiritual y no terrenal.
Así que damos gracias al Padre. Yahweh les bendiga a todos. Buen reposo. Shabbat Shalom para todos. Damos gracias al Padre por esta semana. Año nuevo bíblico, Rosh Hodesh, luna nueva, el eclipse de sol. Ha sido una semana profética, una semana bíblica. Estamos ya en conteo hacia Pesaj. Vamos a tener claramente el día 14 de Aviv, Pesaj. Así que la semana que viene voy a estar dando fechas, voy a estar dando mensajes de cómo celebrar Pesaj, cómo empezar a celebrar la fiesta de Yahweh. Así que no te pierdas la semana que viene. Vamos a seguir ministrando y compartiendo lo que Yahweh está dando a su pueblo. Así que seguimos adelante en la senda antigua. Compartan este mensaje a aquellas personas que necesitan escuchar un mensaje de fe, de esperanza de parte del Padre. Y que tengas un buen reposo, un buen comienzo de semana y nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Shalom.